Bueno, demos inicio entonces a nuestro centro. Es que nuestro centro de estudios pastorales. El centro de estudios pastorales ya está desarrollándose. Bienvenidos ahora sí al podcast 938 del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. ¿Ustedes se acuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo, el Evangelio de Mateo 9:38, pídanle por tanto al Señor que envíe obreros a su campo. Y 9:38, este podcast nace con ese objetivo de pedirle al Señor que envíe obreros para la extensión de su reino acá en Chile, Latinoamérica, para que más iglesias sean plantadas. Y esperamos que esta conversación hoy día con estos amigazos sea de inspiración para tu vida. Y también, ¿por qué no pensar? De generar en ti un desafío, un anhelo por la formación teológica acá en el Centro de Estudios Pastorales. Tengo Johnny Bertín acá a mi izquierda, a Jonathan López a mi derecha, estudiante del CEP, gran amigo de años, y también a un profesor del CEP, profesor de nada más ni nada menos que de griego, ese ramo tan temido. ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Y solamente una cosa que acotar. Desde hace 2 meses en el registro civil y se cambió apellido. Entonces ahora es Jonathan Mique. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Solamente eso como información adicional. Porque para mí era Jonathan López Mique y ahora ¡pum! Claro, en honor a mi abuelo. Perfecto. De parte de mamá. Bueno. ¿Y Johnny? Muy bien, muy gracias. ¿O Johnny? Johnny en la Argentina. Johnny. Como quieran. Bueno, Johnny viene de Argentina, está con nosotros un poquito. Cuéntanos de tu trasfondo, Johnny. ¿Cómo llegaste a ser profesor de griego? Para que los que están escuchándonos un poquito se interiorizan en quién eres y a quién van a estar escuchando, digamos. ¿Cómo llegué? Wow, a ser profesor de griego. ¿Cómo te interesaste en la formación teológica? ¿Qué hacías en Argentina? Desde un joven de 19 años, ateo. Escucha el Evangelio. Escucha acerca de un Dios real que se ha revelado por medio de su palabra. Y ahí empezó un anhelo, un deseo de estudiar la palabra, ir a la palabra, escuchar las prédicas según lo que estaba en la palabra, ir a reuniones y ver si ¿En un contexto de una iglesia local? Todo en contexto de una iglesia local y con preguntas, pero dice esto, no dice esto. Y eventualmente eso me lleva a estudiando ingeniería. Trabajé como ingeniero 7 años y a medida que iba terminando ingeniería iba aumentando mi tiempo de lectura personal, estudio personal de la Biblia para saber qué dice la Biblia. Si Dios habló por mí en la Biblia, quiero ver qué dice la Biblia. Entonces eso me lleva eventualmente a un seminario a estudiar después de hora. Estudiaba en ingeniería, trabajaba 9 horas por día y iba a la noche a estudiar. Llegaba tarde. No fue particularmente bueno para los primeros años de matrimonio, eso, pero fue de edificación y empecé a ver más la palabra de Dios. Pero al principio yo no quería saber nada con griego. Es más, logré evitar, porque no había profe en ese momento, estudiar griego. Pero ¿esta fue la iglesia local enviándote a estudiar teología o fuiste por motivación propia? Animado por mi pastor, pero de alguna manera como un deseo propio de querer saber más para servir más, pero no era como está el modelo aquí de decir te dedicas full time a estudiar, sino que era algo extra, 1 materia, 2 materias, un día estaba terminando. A tu propio ritmo. Exacto, y logré evitar griego. Y lograste evitar griego. Jonathan, en tu caso, ¿qué hacías antes de considerar esta formación bíblica, teológica? También estudié, pero la ingeniería que no es ingeniería, que dicen la comercial, porque no es como la ingeniería industrial de Johnny. Yeah. Y estudié, ejercí en empresa, luego me metí al área de las fundaciones porque me gustó, pero desde una perspectiva comercial. Y de a poco me empecé a meter en el área de las organizaciones sociales, al punto de crear una organización junto con un amigo. Uh-huh. Y hoy día mi actual esposa, la Belén. Entonces ahí me dio este bichito de conocer más, saber más, y junto, de manera paralela, en la universidad, puedo decir como me reencontré con el Señor de alguna manera, por medio de Max, un ministerio universitario de ISA. ISA es la iglesia. Pongámonos en el escenario que aquí las personas que nos están escuchando vienen de todas partes de Latinoamérica. ¿Quién es Max? ¿Quién es ISA? O sea, ya traduzcámosle. Ok.
ISA Iglesia Santiago Apóstol, Ajá. que pastoreas tú. Sí, Para que tengo el vos honor sepas. de pastorear. ¿Ya? Y bueno, la ISA, dentro de sus ministerios que tiene, uno de ellos, en mi tiempo, era que también puedan tener algún tipo de pastor o figura de pastor en la universidad. Ajá. Y eso era liderado a través de Max Díaz. Ujú. Y en su ministerio, él iba a la universidad y exponía y enseñaba la Biblia y era Marlo Lane en ese tiempo, Lolaine, para todas las ah, personas que no vienen de Chile, sería como más juvenil. más juvenil Más en su juvenil acercamiento. en su ¿Ya? acercamiento a la universidad y a través de eso él me empezó a enseñar la Biblia más de un año. En la hora de almuerzo abría la Biblia en medio de todos mis compañeros en el casino y me enseñaba la Biblia y así empezó a llegar gente. Bueno, toda esa transformación sucedió mientras que estudiaba. Y ahí llegué a la iglesia local que es ISA, donde pastorea Cristóbal. Y a través de eso, mientras que trabajaba, me empezó a gustar y me desafiaron con ser aprendiz ministerial, que este proceso de 2 años para discernir sobre si me meto o no al ministerio a tiempo completo. Okay. Y en ese discernimiento surge este deseo de decir, ok, vamos al CEP, lo necesito y se necesita. Vamos a ir un ratito más. ¿Por qué es necesaria la formación teológica hoy día? Johnny, trabajando 7 años como ingeniero, decides partir más formalmente a esto de capacitarte al trabajo pastoral. ¿Qué, te surgieron dudas, miedos, temores, críticas de tu familia? ¿Cómo ocurre ese desprenderse de un mundo para entrar a otro? Había un gran deseo de servir más, Ya. de dedicar más tiempo. No estaba la posibilidad de servir full time. Entonces pasé de 7 años de servir en ingeniería, en empresas de ingeniería y construcción, a ser profe en un colegio secundario, a enseñar la materia física. Y ahí me dio la posibilidad de tener, por ejemplo, los veranos. De, como profe, tener más tiempo para estudiar, para servir en los campamentos de jóvenes, todo eso. Y en ese proceso, en esa transición, surge la posibilidad, por medio de haber conocido a los Walker, Ajá. Andrew y Bethany, Sí, misioneros. misioneros en Mendoza, Ajá. surge la posibilidad de ir a estudiar a Inglaterra full time, Ajá. hacer ahí el curso de Cornhill. Ya. Tanto Jenny como yo enseñábamos en el mismo colegio. Yo en el secundario y Jenny en la primaria. Jenny es tu esposa. Jenny es mi esposa. Ajá. No teníamos hijos, Felipe aún no había nacido. Y nos vamos los dos a hacer el curso de Cornhill, un año entero, lunes a viernes, dedicado exclusivamente a predicación Claro. expositiva. Y ahí comienza. Ahí parte el tema. Pero Mi familia me decía, no. tu no. familia. ¿Cómo vas a dejar? Cuando dejé ingeniería de construcción, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Cuando dejé la seguridad de este buen puesto en el buen colegio, ¿cómo vas a dejar eso? Claro. Porque Pero- hay un salto que dar de alguna manera a lo incierto, a este trabajo que no necesariamente es remunerado con un contrato, sino que consiste en levantar fondos para que te bequen. Era al ¿cierto? revés para nosotros, en ¿Ya? realidad. En realidad fue un paso de empezar y decir, nosotros vamos a invertir los ahorros que tenemos para poder estudiar. Ah, ya. Y cuando se acaben los ahorros, volvemos a trabajar. Esa era la idea. Ok. Y desde que decidimos tomar ese paso, el Señor nos ha sostenido todos los años. Miki, ¿enfrentaste dudas, críticas, miedos al dar este paso de formarte primero como un aprendiz en la iglesia local y después venir al seminario a tiempo completo? Hay Yo gente creo- que nos está escuchando que puede tener Sí. estos mismos temores, ¿cierto? Yo creo que las grandes dudas, si bien siempre van a estar impuestas por el resto, porque hay vocecitas dando vuelta a nuestro alrededor, conscientes algunas de Ajá. esas voces, especialmente la familia, pero hay otras no estamos tan conscientes, pero sí la cultura de alguna manera muestra esta figura de exitismo, de este exitismo materialista en bienes, en recursos, viajes, etc. Claro. Que a todo esto son cosas buenas, pero cuando la empezamos a desear tanto, vemos que este camino de aprendiz ministerial, muchas de estas las tengo que renunciar, pero si mi trabajo me lo puede otorgar, si sigo en mi profesión. Entonces, creo que esas vocecitas, consciente o inconsciente, que siempre están dando vuelta, empieza a generar duda en uno mismo. Y en lo personal, fui yo mismo el que aceptaba estas voces y el conflicto interior era más en mí. Siempre, obviamente, hay comentarios de amigos que decían como,
qué loco que lo que estáis haciendo. Y al final uno no lo hace por... Nunca, puedo decir que nunca estuve como 100% convencido Ajá. el de meterme Ajá. hasta haber salido de ser aprendiz ministerial. O sea, cuando estuve convencido de que esto fue bueno, fue cuando salí de aprendiz ministerial, luego de los 2 Terminó el años. proceso. Cuando termina el proceso. Y ahí yo incluso ves que puedo comentar a jóvenes o personas más jóvenes Ajá. respecto al aprendiz ministerial. Yo siempre le promuevo, creo que esto es una inversión para cada cristiano, porque Wow. estás discerniendo, y no solo, sino que junto con tu iglesia y con tu vínculo Ujú. más cercano para ver de qué manera vas a servir tus próximos 30 años. Entonces, Vamos a tener un episodio completo de aprendices ministeriales para que genial. las personas que están escuchando también se interesen y vayan a conectar con el otro capítulo, donde nos vamos a meter a fondo qué es el Ministerio de Ok. Aprendices Ministeriales en la iglesia local, cómo se desarrolla, y también es tan importante para vincularlo con la siguiente etapa del estudiante formal en un seminario. Ahora, tú pudiste haber dicho, terminó mi etapa de formación de aprendiz ministerial y ahí vuelvo a mi trabajo, pero sin embargo decidiste ir a la formación teológica a tiempo completo. Quiero saber por qué. ¿Por qué es importante la formación teológica? No me lo respondáis todavía, yo quiero escuchar eso del profesor de griego. ¿Por qué es importante formarse teológicamente hoy día? Que los pastores que están saliendo al mundo, ¿cierto? A cuidar iglesias, hayan pasado por formación teológica saludable. Hablamos de más obreros Ujú. y los obreros, su rol, si lo miramos desde Jesús tuvo compasión y ¿qué se puso a hacer? Se puso a enseñarles, la gran comisión, la responsabilidad de enseñar. 1 Timoteo 3, la palabra es útil, ¿para qué? Para que el ministro pueda enseñar, predicar la palabra, capítulo 4. Efesios capítulo 4, 11, están los ministros, particularmente los pastores y maestros, ¿para qué? Para enseñar, para enseñar. Entonces, nuestro gran rol, el gran rol de los ministros es enseñar. Y hay un proverbio, que no lo recuerdo bien, pero dice que poco sabio es hablar antes de pensar. Y debemos dedicarnos a pensar qué es lo que vamos a estar enseñando. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Debemos manejarla con precisión. Y en ese mismo contexto, Johnny, ¿el griego qué rol juega? Porque hay personas que se cuestionan hoy día, ¿para qué tanto? ¿Por qué es necesario el griego hoy día? Tenemos los libros, ahí están. ¿Es necesario pasar a los estudiantes por tanto sufrimiento? Se sufre Amén. mucho, ¿no, Jonathan? ¿O no sufre- es tanto? Es más el miedo que... Se sufre sobre todo si tenéis una mala gramática, como en mi caso. Ya, ok, Si tenéis una ok. mala base gramática, pero es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Good, que tiene buen punto, me había escuchado así. ¿Por qué es necesario? Casi como, ¿por qué no es necesario? Es como preguntarle a un biólogo por qué necesita un microscopio para poder ver Wow. los elementos básicos. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, por medio de una traducción, hay tanto que nos perdemos. Yo quería estudiar griego, lo logré evitar en el bachiller porque no se ofrecía. ¿Ya? Y luego, lo que más me motivó, ya había hecho mucho de lo que hice lo hice sin que cuente para nada. Luego, sí, al estudiar en Oak Hill pude empezar a como retomar lo formal, tomando de base cosas que he hecho por mi cuenta. Lo que más me motivó fue el curso de Cornhill, ese año que hice en Cornhill, decir, quiero saber qué está diciendo el texto. Tengo un deseo, un anhelo de claridad de qué está haciendo el texto. Y es como ir al texto pixelado en traducción. Esas fotos que sacas y que quieres ver algo en detalle y le haces zoom y no importa cuánto lo agrandes, está pixelado por traducción. La traducción, entonces, no es tanto ir a un diccionario bíblico para decir la palabra metanoia, significa cambio de mente, arrepentimiento y cambio de dirección, sino es más bien decir cómo estructuró el texto. Piper dice ahí en la introducción de una página que se llama Bible Arc, él dice que todo lo que ha encontrado en la palabra ha sido por medio de arcing, que es agarrar el texto y decir esto se vincula con esto, y esto por esto, y esto para esto. Y en las traducciones se pierde. No está ese detalle. No importa cuánto le hagas zoom, nunca Claro. lo vas a ver en detalle.
Me encantaría que todos lo hagan, pero para el que está enseñando desde el frente, de manera sencilla, que tenga acceso al original, no tiene precio. Y también forja en el estudiante una disciplina, una reverencia a la palabra de Dios escrita, ¿cierto? Te va forjando, ¿o no, Jonathan? ¿Qué pasa a nivel de carácter con ese griego? Esa pelea de memorizar palabras, pero a la larga, ¿qué va ocurriendo en tu trato con la Biblia? Sí, creo que el hecho de tener la posibilidad de ver el texto desde su original, que un poco lo dice Johnny, puedo entender mejor la intención del autor o la intención del libro. Okay. Entonces ya el hecho de tener información, comentario que es narrativo, poético, o sea, ya eso queda corto. Y es como, no sé cómo definirlo, pero es como sientes que Dios mismo te está hablando, a ese punto, que no sé por qué genera esa sensación de que Dios te está diciendo esto. Es como que si es la palabra de Dios. Es la palabra de ¿Será Dios. porque es la palabra de Dios? Pero tremendo. ¿por qué no? Cuando están las traducciones, también sucede lo mismo, pero aquí es como una profundidad mayor. Claro. Porque tampoco queremos decir, Johnny, que solo el que sabe griego puede escuchar la palabra de Dios, ¿no? Para nada. ¿Qué estamos diciendo entonces? Más bien diría que el que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, que se dedica, 1 Timoteo 5:17, los que se dedican a la predicación y la enseñanza, que tienen el tiempo para sentarse en su casa y preparar algo sencillo para una congregación. Esas personas que puedan acceder al original, que puedan ver en detalle qué es lo que está diciendo. Para que puedan decir, esto es lo que Dios dice finalmente. Exacto, en sus claro. congregaciones. Ahora, Jonathan, tú no te proyectas trabajando en el pastorado necesariamente, aunque Dios tiene siempre la última palabra y en mi experiencia Dios hace milagros y Dios cambia escenarios y Dios, ¿ya? Pero en el momento no te estás proyectando hacia el pastorado de una iglesia, etcétera, etcétera. Más que nada estás queriendo servir en la obra social, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ayuda a los vulnerables. ¿Por qué consideraste estudiar teología antes de meterte a ese mundo de la acción social? Que a veces gente las separa, ¿cierto? Como el evangelio por un lado y la obra social por otro. Claro. ¿Por qué prepararse teológicamente para ser un... Me encanta esta pregunta. Ok, tengo dos respuestas. La primera es un poquito más larga y la segunda es más corta. La primera es, toda persona tiene una cosmovisión, queramos o no. Todos tenemos ideas en nuestras mentes. ¿Ya? Nos demos cuenta o no de dónde fueron arraigadas es otra cosa, pero todos tenemos ideas. Entonces cuando uno, como dice Johnny, alguien tiene como una responsabilidad de llevar a un grupo hacia algún destino, creo que el cristiano, y sobre todo en mi área, creo que tengo la responsabilidad de llevar a la iglesia al servicio o hacia algún lugar, y para ello tengo que dar una estructura que sea fiel a lo que la palabra me dice. Entonces, por ejemplo, hace muy poco, paréntesis muy cortito, estuve escribiendo un artículo que no se va a publicar ni nada, pero lo estoy desarrollando, me gustaría publicarlo, que es justamente en reformar o estar en contra del ministerio de misericordia como se entiende como tal. Porque a medida que me meto en el griego, teología, y le empiezo a meter, veo que hay cosas que son muy coherentes que practicamos en nuestra iglesia y que incluso damos una mala enseñanza de lo que es verdaderamente el evangelio, descansando solamente en un grupo que tiene un don específico de servir. Entonces, bueno, pero eso me lo da la herramienta el estudio de la palabra y el separarme para meditar en esta. Entonces, a través de estos programas o estructura como organización, como una ONG, irían permeadas por la misma Biblia, por el Evangelio. Entonces, para esto tengo que entender bien el Evangelio y la palabra. Eso por un lado. Por otro lado, aquí este es más corto, como dije en un principio, es porque hay un tiempo destinado para que mi carácter sea moldeado. Y yo creo que eso no se habla mucho en el seminario. Pero el hecho de estar con otros pares, expuesto a la palabra, expuesto por hermanos mayores, tenemos el privilegio de ser confrontados por otros y también de uno ir a recurrir a solicitar ayuda sobre un tema. Y creo que eso también lo entregan los seminarios presencial, donde uno destina solamente un tiempo para esto. Y creo que eso es inevitable, una de las grandes cosas que hoy tenemos, el hecho de estar en un seminario, estar confrontado. Tremendo, tremendo. Mira, ¿pueden creer que tenemos que terminar esta conversación? Wow. Se nos pasó el tiempo. Pero yo quiero pedirles que hay personas que están escuchando y se están preguntando,
con dudas o no voy al CEP. Ya me lanzo en este proceso de formación o no. Una frase cortita para animar a esa persona a decir por qué debería seriamente considerar venir al Centro de Estudios Pastorales a estudiar la palabra de Dios formalmente. Sí, Tito 1:5, 1 Timoteo 3. Una de esas dos. Uh-huh. Si aspiras al rol de ministro, Uh-huh. si aspiras al rol de cuidar de la congregación por medio de la enseñanza, Ajá. si quieres hacer eso con otros, no hay otra que dedicar un tiempo a capacitarte. Maravilloso. Para los que no saben, Johnny está también formándose acá en Chile para poder volver a Argentina a servir a su gente allá y quizás establecer centro de formación teológica allá, vinculada con nuestro centro de estudios pastorales de alguna manera. ¿Quién sabe lo que el Señor está haciendo? Así que el Señor te bendiga en eso, Johnny. Gracias por estar hoy día con nosotros. Así que ahí está el desafío para los que están considerando seriamente el ministerio pastoral. Ahora, ¿solo para los que están considerando el ministerio pastoral en la formación teológica, Mique? ¿Qué le decimos a ellos que están no necesariamente en esa misma página? Yo lo veo de esta manera. Yo digo, si nos queda la edad que tengas, pero en mi caso me quedan 50 años aproximadamente de vigencia, 40 años de mi vida, que son 2 años, 3 años de preparación, donde me va a dar un buen cimiento para un mejor servicio a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino que también a mi entorno, a mi familia, a mis amistades. Y incluso este fin de semana me llama mucho la atención porque estuve en un cumpleaños y un joven como de 38 años tenía muchas preguntas de la fe. Wow. Y la Belén me dijo, oye, le doy gracias al CEP. Esto no estaba pauteado, no estaba pauteado, pero le doy gracias al CEP porque me impresiona que le pudiste darle respuesta. Y estuve 4 horas sentado con él, wow, hablando sobre la fe, tenía dudas y más dudas y más dudas. Y a mí me impresionaba que cosas que hace mucho tiempo lo pasaron en el seminario, y de alguna manera el Señor me permitió recordarlo y ir, y bueno, al punto que le anuncié el Evangelio de pe a pa. Pero también tiene nuestros jóvenes hoy día tienen muchas dudas, y la iglesia creo que no está dando abasto. El cristiano común no está dando abasto, está descansando en el pastor. Entonces creo que no es necesariamente descansar en el pastor para entrar a un seminario. Tremendas respuestas, muchachos. Gran desafío. El desafío está planteado. Si estás pensando en el pastorado, y si no estás pensando en el pastorado, simplemente una vida de servicio fiel a Cristo en donde quiera que el Señor te vaya a poner. Bueno, considera apartar tiempo para la formación teológica. Acá está el Centro de Estudios Pastorales. Este es nuestro podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile, que existe para animar, promover la formación de obreros y obreras del Evangelio acá en Chile y Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Continuarnos escuchando en los siguientes capítulos. Que Dios te bendiga. Gracias, Johnny. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros hoy día.